Centro Cultural Ananda Mapu presenta Travesía, un podcast de arte y territorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Gala y les quiero dar la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada del podcast Travesía, un podcast sobre arte y territorio, que es el nuevo podcast del área de artes visuales del Centro Cultural Ananda Mapu. En este podcast, en general, hablamos con los artistas que están exponiendo en Ananda Mapu, pero también nos interesa poder generar conexiones con otros artistas que se relacionan con las temáticas que manejamos en la exposición y que se relacionan con la labor que hacemos en Ananda Mapu. En el capítulo de hoy estamos con Toto, Karina y Javier del equipo del Festival Sobre Impresiones, que es un encuentro de risografía de nivel latinoamericano, y estamos con Sara, que es de Soma Publicaciones, que es una editorial también de fanzine, cómic y arte gráfico hecho en risografía. Soma está ahora mismo residiendo en Concepción, y Sobre Impresiones es un festival que se está haciendo en Valparaíso. Así que, bueno, ahora les doy el paso a ellos para que se presenten, y si quieren nos pueden contar un poquito qué son sus proyectos, y bueno, después seguimos conversando más profundamente. Adelante, chiquis. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Sara de Soma Publicaciones. Para introducir un poco acerca de lo que es Soma Publicaciones, es una editorial, un taller de risografía. Actualmente Soma reside en Concepción desde el año 2024, pero tiene una historia anterior porque Soma nace en Lima, Perú, en el 2018, siendo solamente como un proyecto autogestionado por mí, ¿no? Y al transcurrir de los años, pues en el 2021, con Soma me consigo una máquina de risografía y empiezo pues a producir con esa herramienta, ¿no? Y también a conocer gente alrededor de todo esto. Y no sé, con el tiempo también, bueno, Soma se mueve, bueno, yo me muevo, porque Soma, bueno, siempre he pensado que trabajo dentro de un ecosistema donde no solamente soy yo, pero sí he tomado siempre las decisiones de ese proyecto, ¿no? Hasta que llegó un momento también de sentir que quería sociabilizar más Soma, ¿no? Y en ese proceso ya venía trabajando anteriormente y colaborando con proyectos de Chile. Entonces en el 2024 hago un movimiento territorial hacia acá, hacia Concepción, porque me llamó mucho la atención esta colectividad que yo veía que sucedía por esos territorios, ¿no? Entonces ahí traigo Soma, siendo solamente yo, estuve un tiempo conversándolo, buscando armar un equipo, a ver gente interesada, gente que conocía, no conocía, y entre esos se sumaron 3 personas más, que son Sebastián Rivas, Mauro Andrés y Ricardo, ¿no? Entonces, ahora Soma Publicaciones es un equipo de 4 personas que está como en otro ecosistema de la región del Biobío, y tenemos una máquina de risografía, un taller que también converge en un espacio que se llama Casa 916, que es un espacio multidisciplinario con otros talleres, donde también residimos un par de personas, una perrita, una gatita, la Frida, la Lila. Y bueno, eso de manera introductoria. Gracias, Sara. Hola, yo soy Javier, parte del equipo de Sobre Impresiones. Y si es por ir más aún como en detalle, también parte del equipo Cerro Press, que es una microeditorial de acá de Valparaíso,
que bueno, ya lleva funcionando varios años, desde el 2012, anteriormente como Estudio Cerro, y ya desde el 2017 como Cerro Press, ya más constituido como microeditorial. Antes era más como servicios de diseño e impresión. Y venimos trabajando la risografía desde el año 2012. Ahí fue que adquirimos la primera máquina con el equipo de Cerro, que en ese entonces, bueno, estaba yo junto con Cristóbal Correa y Harold Bustos. Después, con el tiempo, se sumó otro amigo, el Eduardo Avena, cuando constituimos Cerro Press, por ahí 2017-18, y ya Karina Aliaga, que está aquí al lado mío, se sumó en el 2020. Es un poco entonces lo que representa a Cerro Press, que como te decía, un poco de este eje de los que organizamos sobre impresiones. Sí, bueno, puedo agregar a eso que yo entré a compartir espacio de trabajo y taller con Cerro Press, bueno, con Cari y Javier, y en ese momento me invitaron a colaborar con el festival, principalmente más como en la parte de la identidad visual y como desarrollo creativo. Y el año pasado ya me sumé más de lleno en la tercera versión de Sobreimpresiones que hicimos acá en Valparaíso en el espacio de Hub Creativo, y estuvo muy buena. Tuvimos una versión muy concurrida, muchas personas de distintas partes, un montón de actividades, y como con todo ese impulso así y arranque postulamos a un Fondart el año pasado, el cual ahora ya está en proceso de preproducción. Tenemos fecha para mediados de junio para la 4ª edición y hemos estado en eso estas últimas semanas, modo reuniones y planificación. Buenísimo. Muchas gracias por la introducción. No sé si me quieren contar un poquito, más bien si le quieren contar a las personitas que nos van a escuchar, por si no conocen qué es la risografía, si nunca lo han escuchado o si lo escucharon pero no entienden cómo funciona o qué es lo que hace esta técnica diferente a otras formas de impresión. Si quieren explicar un poquito cómo funciona y qué es esta máquina de risografía. Karina está esperando a ver. Yo creo que podemos complementar. Pero te tiras me tiro el pase y gol. Bueno, yo soy Karina, soy parte también del Festival Sobreimpresiones y de Cerro, y claro, la risografía siempre es como una pregunta que se repite en todos los espacios que habitamos, pues, en las ferias, no sé, en los talleres. ¿Qué es la risografía? Y al final tenemos como una respuesta como muy general, que es un sistema de impresión, pero luego lo que ya la hace más particular tiene que ver con que finalmente es un sistema también para autopublicarse, es un sistema que viene muy de la mano con lo que hacemos, que son publicaciones de distintos formatos, fanzines, afiches, fotolibros, etcétera, pero publicaciones al fin y al cabo que terminan siendo mucho más fáciles de circular a partir de la propia producción y de la posibilidad de imprimir en un tiraje, es decir, en una cantidad que nos permite hacerla circular de manera como mucho más orgánica, mucho más, no sé, rápida, sin depender quizás de un ecosistema del libro que está como tan armado en cuanto a la imprenta en sí. Y entonces, más que un sistema de impresión, nos viene a parecer también como una alianza como muy política también en lo que hacemos, que nos permite esa autonomía. Tiene ciertas cualidades
que nos permite también como identificarlas ricamente, como desde la textura, desde los colores con los que se trabaja. Hay ciertas particularidades en eso que quizás ahí Sara me puede complementar para seguir como dando ese perfil de lo que es la risografía. Sí, yo creo que como dice Cari, siempre a la pregunta de qué es la risografía es como que surge como una explosión, ¿no? Como porque es una máquina, es un sistema, una comunidad como bastante compleja. Entonces, creo que a diferencia de otros tipos de esquemas o sistemas para reproducir ideas, ¿no? La risografía es particular porque ha hecho que en el transcurso de los años personas que tenemos intereses en común compartamos o hablamos acerca de nuestras prácticas a través de imprimir o editarnos o editar Riso, ¿no? Bueno, Riso es una empresa a todo esto, ¿no? Entonces igual es como que hay una institución de por medio, ¿no? Entonces, algo en particular es de que es un sistema de reproducción que a simple vista parece como sencillo, ¿no? Como es bastante rápido, etcétera, pero tiene una complejidad en su uso, en su preparación de los archivos para imprimir particular, porque igual es bastante como heterogéneo, ¿no? Como irrumpe un poco en las estéticas o resultados que pueden estar como en lo homogéneo que puede ser el arte gráfico o el arte impreso en general, ¿no? Entonces, esas particularidades ha hecho que entre la gente que trabajamos con Riso, como iniciamos conversaciones por cómo usar la máquina, oye, le pasó esto, oye, ocurrió un error, no sé qué hacer, oye, ¿dónde compro papel para esto? ¿Dónde piden las tintas? ¿Dónde están los insumos? Y etc. de cosas que hizo como esta comunidad de gente que imprime también desde esta parte del hemisferio sur del mundo, a hablar acerca de cómo mantener y sostener también estas prácticas, ¿no? De imprimir, de editarnos. Y sobre todo creo que hacer Riso, y seguro cada quien tiene una historia, porque una historia de cómo es al inicio y cómo va después en el desenvolvimiento de cómo nos relacionamos con nuestras prácticas y con la máquina en sí, ¿no? Pero creo que es también una comunidad, un grupo de gente con algo en común y que tiene esto, o sea, estamos alrededor de todo esto, ¿no? Totalmente. Mientras les escuchaba, bueno, y gracias por explicarlo de forma tan clara. Me pareció que estuvo muy, muy bien resumido lo que es todo el mundo de la risografía, porque es verdad que no es solo una técnica de impresión, sino que tiene como, no sé, es como que tiene mucha... a ver, no sé cómo explicarlo. Como que pienso, por ejemplo, en mi experiencia con la risografía, y algo que me resonó mucho de lo que ustedes dijeron es que yo siempre la relaciono al trabajo en equipo. Como que siempre pienso en la risografía y pienso en un grupo de amigos, tipo, siempre. Y creo que es porque es eso que decía Cari un poco, que es como una gran herramienta para las personas independientes, autogestivas, que en general, qué sé yo, hacemos nuestras autoediciones como de forma muy artesanal, entonces son poquitas copias o son cosas que después, no sé, por ejemplo, es difícil reproducir o reimprimir porque los costos son muy caros. Hablo desde mi experiencia como persona que se dedica a las historietas también, entonces que a mí me pasa, hay fanzines que no he podido volver a hacer porque las gráficas son muy caras, el papel es muy caro, entonces de pronto es como la Riso es una herramienta que permite que todos podamos experimentar con las publicaciones
mucho más al alcance. Pero aún así me parece que es algo, al menos como lo he vivido desde mi punto de vista, que es difícil hacer sole. Bueno, capaz que después le pregunto un poquito más a Sara, porque decía que Soma Publicaciones empezó siendo solamente ella. Pero es loco como eso, como la risografía es algo que, por un lado, por ejemplo, para conseguir una máquina o comprar una máquina es como que muchas personas tienen que unir fuerzas o hacer una vaquita porque son caras, son difíciles de conseguir. Yo puede ser que esté equivocado, pero me da la impresión que en Latinoamérica no hay muchas máquinas nuevas, sino que se consiguen máquinas casi que, no sé, que la tenía un señor en su imprenta vieja que ya no la usa y un grupo de fanzineros están como, ¿cuánto por su máquina? Pero es una máquina tipo muy antigua que quizás no tiene mucha, no es muy fácil entender cómo se usa, que eso también creo que lo mencionaron. Es como que por un lado es todo un mundo entender cómo se usa en cuanto a abrirla, cambiarle los tambores, apretar el botón, revisar la matriz y después todo el armado digital que bien decía Sara, que también es como, a ver, pero ¿cómo pongo el semitono, en qué formato de color? Es como algo que hacer solo es muy difícil, ¿no? Y es muy bonito eso, me parece, de la risografía, que es siempre un trabajo en equipo y es siempre algo donde uno está explorando con amigues, artistas, y eso me imagino que también es lo que llama a siempre colaborar con otros artistas y también a hacer estos espacios de encuentro con otras personas que quizás tengan más cancha, por decirlo así, con esta técnica, ¿no? Claro, o sea, creo que también tiene que ver esa pregunta con los procesos de impresión y las opciones que hay, y que, claro, definirla o hablar de cómo se imprime es necesario que alguien lo experimente, ¿no? Por sí misma, porque, claro, actualmente si vemos una impresión o las máquinas salen y como que el proceso es rápido, no es inmediato. En cambio, en la risografía es un procesamiento con, pues hay ciertas cosas que hay que hacer previamente, ¿no? Yo creo que a la pregunta eso de que, claro, cuando pasa eso uno se imagina bastante colectividad. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasaba que al comienzo, cuando, claro, yo trabajaba como sola en el taller, ¿no? El espacio taller igual como tan importante, habría también el espacio como para compartir con otras personas, porque también era parte y una forma de cómo sostener o autogestionar el mismo proyecto, ¿no? Además de ofrecer un servicio de impresión a puertas abiertas, porque también, pues además de ser una técnica con bastante personalidad y ser una máquina bastante robusta, cada taller, cada proyecto tiene su forma, su dinámica, su método, ¿no? de trabajar y de abrir el espacio o cerrarlo, como que cada quien decide eso, ¿no? Dentro de su trabajo. Pero claro, para mí, así también en mi impronta, así en mis primeros momentos, me atreví a decir, ya voy a compartir igual esta técnica, esta máquina, este servicio, que en ese momento en Lima no existían opciones, ¿no? Entonces yo decía, no, yo ¿cómo sustento también esto que me conseguí? Ya eso de las máquinas también, pues aquí sí, pues hay muchas máquinas de segunda mano. Comprar una nueva es algo sumamente complejo, ¿no? Es otro tipo de financiamiento. En mi caso, sí, las máquinas que he tenido han sido de segunda mano. Y bueno, recuerdo en particular una segunda máquina que tuve, que fue con Soma. Anteriormente tuve una primera máquina con otro proyecto que solamente era un taller de risografía, pero con Soma
me pasaba de que, claro, si bien en el espacio taller estaba solamente yo, igual me ocurría que empezaba a tener una relación con la máquina, ¿no? Porque si no tenía con quién hablar o algo así, por más que pusiera música o no sé, en mi taller se comparte, o sea, donde estaba mi taller compartía espacio en algún momento con otros talleres. Había momentos en donde solamente estaba yo, mi taller, las cosas del taller y la máquina. Entonces, unos años ahí como que yo tuve como una especie de relación con mi máquina muy cercana, ¿no? Que fue como una soga y con todo lo que implicaba, porque también es una máquina que emite sonidos en particular. Entonces también empieza a ser una relación que uno empieza a imprimir y se guía del sonido que va a haber. Y claro, era como un vínculo afectivo que a veces, claro, no quería funcionar, no sé, por X motivo, y por ahí que, claro, o le escribía, no sé, a alguien, ¿no? Oye, buscabas en internet, hay muchos foros, etc. de rizo que te pueden ayudar, ¿no? Y me pasaba de, ya, entonces yo creo que ya se cansó, voy a dejar de usar y mañana voy a seguir imprimiendo, ¿no? Como que un tiempo me pasaba mucho eso y ocurría mucho también a mi pensar de forma mágica, ¿no? Como esto que tiene que ver, no sé, con los procesos históricos de la imprenta, ¿no? Como el Deus Ex Machina y cosas así, donde hay algo interior dentro de eso, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso. Y digo me pasaba porque actualmente ya no me pasa tanto esto, porque actualmente igual tengo una máquina que no me tira mucho error o no tengo que estar, no me fastidia tanto en ese sentido, ¿no? Y antes, claro, era una máquina, un modelo más antiguo, que a veces sí había ciertas mañas o cosas, pero era como muy gratificante para mí, ¿no? Como aprender mucho. Esos años fueron como de aprendizaje, de conocer también otras máquinas. Cuando iba a otro taller, por ejemplo, cuando visitaba ahí a Cerro o compartíamos un taller en sobreimpresiones, en una primera edición, veía también la dinámica que allá tienen, ¿no? Como que cómo trabajan y las otras cosas que tienen o su propia máquina, y también era otro universo, ¿no? Y siempre, no sé, siempre me acercaba con respeto, así sea una máquina que pueda conocer. Para mí siempre ha sido como que cada máquina, cada taller es distinto, tiene su propia dinámica, y es algo que a mí hace el día de hoy como me inquieta y me mueve también a seguir como ese tipo de diálogos. Y también me entusiasma que en junio se viene esta edición anualmente de sobreimpresiones, porque a ver qué pasó, ¿no? ¿Cómo está el taller por allá? Sé que tienen una guillotina, una cosa así, entonces como que nada, yo igual digo, ¿no? O sea, sí, al comienzo fueron muchos años de Soma donde yo tomaba mis decisiones, pero nunca me he sentido sola, ¿no? Siempre ha habido un ecosistema de donde estaba la máquina, mi encuadernador, donde compraba el papel y etc. de cosas, ¿no? Totalmente. ¿Qué nos pueden decir, chiquis, de sobreimpresiones? Sobre esta relación de equipo y risografía. ¿Cómo la han vivido ustedes y cómo eso culminó en generar este encuentro de convocar gente no solamente de Chile, sino que de todos los lugares de Latinoamérica, y como hacer confluir todas esas experiencias? Sí, yo quería agregar, complementando ahí a lo que contaba Sarita, que algo que hicimos el año pasado para sobreimpresiones fue pedirle videos a distintos talleres de risografía de Latinoamérica, y armamos igual un archivo audiovisual grande, igual, o sea, hay como más de 10 videos así de personas que nos mandan un registro de presentación, digamos así, bueno, este es nuestro taller, nuestra máquina,
también creo que es muy cierto eso de que hay como una relación con la máquina como si fuese un animalito, y como que cada animalito tiene como su propio cuidado y sus mañas, y como, no sé, yo no soy una persona, digamos, como operadora de rizo, soy más como una usuaria, digamos, eh, pero de lo que he podido ver, creo que existe mucho esa relación. Y justo hoy día hablamos de un video que hizo Sara, en donde presenta a su máquina, que es Soma, y que, bueno, para quienes estén escuchando, recomiendo que lo busquen en YouTube porque es muy bello, como la presentación de la máquina Soma, como, hola, soy Soma, y con una voz media robótica, en donde yo cuando vi el video me imaginé que en un principio iba a aparecer Sara como hablando de risografía, pero ocupa el recurso de ocupar a la máquina como un ser que existe y que tiene voz propia y que se autopresenta para que lo busquen. Sí, total. Yo lo vi también y me pareció súper, hiper tierno. Y es verdad, es verdad que también me pareció muy interesante esa visión que tienes de la máquina como, claro, como una criatura, como con sus particularidades. Y tal cual, eso de que cada taller tenga a su propia criatura es muy bonito. Y justamente eso tiene que ver con lo de la exploración que tiene esta forma de impresión, ¿no? Que es como sacarle la ficha, prueba y error todo el tiempo. Totalmente recuerdo, bueno, acá seguro Toto se acuerda, en Ex Studio, que era un espacio de muchos artistas, adoptaron una risografía, una máquina de rizo, y también era así como que entre 5 personas era como, bueno, hago esto, aprieto acá, no, sale así, no, mejor dalo vuelta, mejor pon esto así. Y era como, claro, sacarle la ficha, eso es real, que tiene muchas particularidades. Y también me pareció muy bonito eso que mencionaste, Sara, de que había algo enriquecedor y satisfactorio en que justamente no fuera algo que sale perfecto. Como que siento que también eso es una identidad muy propia de la impresión risográfica, ¿no? Como esto de que suele salir fuera de registro, a veces una hoja no queda igual a la otra, y esas cosas le dan mucha identidad. Que puede ser lo que después decía Sara, que ahora ya no te pasa tanto porque tu máquina ya no tiene tantos errores. Es como que hubiera dejado de ser tan criatura y pasar a ser máquina. Pero bueno. Sí, se porta bien, yo le digo, te portaste bien. Bueno, mientras hablábamos me acordaba de una vez que con Cerro, sobre impresiones, hicimos un taller de fotocines, ¿no? Y me acuerdo que estaba antes preparando como un manual, una guía, como para entregarle a la gente y todo eso, ¿no? Y claro, me acuerdo que estaba Javier ahí, Javi, y como que yo imprimí así unas cositas. Y claro, utilizamos distintos software o distintas como técnicas o métodos como para hacer algo, ¿no? Pero que nos llevan pues al mismo resultado, ¿no? Por así decirlo. Y me acuerdo que Javier me dijo, ¿eso se puede hacer? Y, o sea, como que eso puede pasar. Oh, esto es el resultado. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Y creo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo dentro de todos estos tiempos de exploraciones o de compartir o de compartirnos, ¿no? Que también he visto como impresiones y digo, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo llegaron a ese resultado? ¿No? De hecho, con el tiempo, a mí eso del error ya no me empezó a gustar, ¿no? Como que a mí ya me gusta que sea más preciso. Ya me volví me triggerea un poco el error, creo que. Igual está bien porque mencionabas que igual cada taller tiene su estilo
y cada taller tiene su diferente impronta, así que no me parece algo negativo para nada. Yo quería aportar algo. Adelante. Quizás que queda medio desfasado con cómo va la conversa, pero un poquito retrotrayendo la conversa. Es que para mí la rizo, bueno, siempre se le ha emparentado con otros sistemas de impresión, como la serigrafía, por ejemplo. Más que nada por los procesos de preparación de archivos y porque cuando se hablaba de esto de que se puede crear algo más colectivo como una comunidad, también es algo que sucede con la serie o con la silografía, que son procesos que justamente dependen de que exista un espacio, por ejemplo, un taller donde convergen distintas personas creativas o gente que ya está ahí con las manos en la tinta, literal, ensuciándose con la máquina. Entonces, claro, ahí está la rizo. Es muy distinto a lo que sucede con otros sistemas de impresión más caseros, más domésticos, como la impresora Inkjet, que está todo bien porque es un sistema que está mucho más a la mano, mucho más universal, pero que también lo hace ser más individual, más solitario. Entonces ahí creo que ha habido una simplificación de la gráfica, donde todo se reduce a un consumo de tintas, como si me acabo el cartucho de tinta lo reemplazo por otro, y el máximo hackeo que puedo hacer es comprarme un cartucho alternativo. Pero en cambio la rizo nos lleva un par de décadas atrás de los viejos talleres de impresión tipográfica, offset, donde eso, convergen personas y donde el hackeo es más amplio. Hackeo en el sentido de que se comparten tips desde cómo crear mi archivo, cómo adaptarlo para el sistema de impresión, cómo sacarle partido a este registro imperfecto, cómo llegar entonces a esa perfección también, que es rico. Yo también en algunos trabajos apunto hacia allá y en otros abrazo mucho el descalce. Y esta relación con el ecosistema más amplio de encuadernadores, de personas que pliegan, que cosen, que hacen encolado, en fin. Entonces, si se pudiera reducir eso a un concepto, es como el culto al oficio gráfico, finalmente. Ahí no está conectando la risografía junto a estos otros sistemas que les decía, como la serie o la silografía. Y es un culto que es necesario preservar, al menos desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista cuando gestionamos este proyecto sobre impresiones. Porque de otra manera, claro, nos vamos a perder en este torrente de lo digital, ni hablar de la inteligencia artificial, donde efectivamente las imágenes tienden a ser perfectas, como la réplica de una foto o de un video lo más cercano posible a lo que conocemos como una foto o un video como representación de la realidad. Pero la rizo va por otro carril, nos está conectando con el oficio gráfico que siempre se está poniendo en jaque, que ahora sí muere, ahora sí es el fin de la impresión, que subieron los papeles, así que no se imprime más. Y nos damos cuenta que no, dejaron de imprimirse los periódicos, pero no porque no haya gente trabajando en impresión, sino que porque los periódicos dejaron de ser un negocio. Para quienes era su negocio, ¿cierto? Y básicamente como soporte publicitario. Pero para nosotros que trabajamos en risografía y que también tenemos la suerte de impartir docencia, esto de preservar el oficio gráfico va por otro lado, por también es un signo de la cultura de nuestros tiempos, y la cultura gráfica, por lo tanto, es necesario que permanezca y vaya también siendo este testimonio de nuestros tiempos. Así que eso, la Rizo en sí es una máquina, tal como decía Sara, es una empresa, pero también es una comunidad, como que son esas tres cosas a la vez, y tenemos la suerte y la casualidad de estar trabajando y activando en eso. Solo para complementar, a propósito de una pregunta que nos hiciste al principio, antes como de comenzar la grabación, un poco de dónde nacía la inquietud de trabajar con Rizo.
yo les comentaba que desde el 2012 gestionamos la compra de la primera máquina gracias a un fondo que nos adjudicamos. En 2013 la pudimos comprar. Pero claro, viene de una inquietud que ya se arrastraba desde hace algunos años, que es cuando empezamos junto a Harold y Cristóbal a hacer nuestros primeros fanzines. Y recién en la Comerza sacaba la cuenta, y eso fue, al menos en mi caso, el 2006. O sea, ya han pasado 20 años desde estas primeras inquietudes de gestionar las primeras publicaciones propias y de cómo reproducirlas. En el 2006 mi primer fanzine lo hice con fotocopia, la fotocopiadora que había en la U. De ahí nuestro pequeño salto de calidad fue con las impresoras Inkjet, como con las Epson. Creo que me eché al menos 2 máquinas Epson, eso solo testeando papeles, tinta alternativa, y lo mismo mis amigos. Nuestro tercer paso de calidad fue las impresoras láser en negro, pero también yo estaba pensando todo esto en este rato. Llegamos al punto de tener cada uno su propia impresora de láser negro, entonces tampoco no era algo tan colectivo, pues cada uno tenía su máquina en su casa y a lo más era como, oye, se me acabó el tóner, préstame tu máquina, sí, dale, ven a mi casa a imprimir. Y hasta que ahí, buscando sistemas, dimos con la Riso. La serigrafía siempre estuvo entre medio, como para resolver tapas y cosas así, pero la Riso fue como, oye, mira, esto nos permite imprimir 50 fanzines de, no sé, 28 páginas en X tiempo, y parece que los costos bajan con la cantidad. Fue entonces empezar a investigar con lo poquito de información que había en ese momento. Estoy hablando del 2012, 2013. Pero bueno, ahí apareció la máquina y al menos ha sido un sistema que hasta el día de hoy la mantenemos funcionando, por ende resultó ser mucho más, tener un mucho mejor desempeño que lo que nos ofrecían las otras máquinas, que tenían una durabilidad más corta para la prestación que estábamos buscando. Eso, me extendí, pero un repaso cronológico y de vuelta. ¿Sabes qué quiero agregar a eso? Así como comentario. medio un comentario más que una pregunta. Sí, pero es medio una lecera igual. ¿Quieres decir? No es tan lecera en realidad. Quería decir que algo que a mí me genera, que no sé, lo encuentro especial de la risografía, es que se decide igual ocupar una máquina que, si bien se diseñó con el propósito de replicar y como duplicar, imprimir cosas de manera como más rápida, expedita, igual siento que también lo que sucede hoy en día con la risografía es medio como un invento también que hacen personas. O sea, yo desconozco como quiénes fueron las primeras personas que empezaron a ocupar la riso como mezclando colores y capas, porque inicialmente no era así, hasta donde yo entiendo, po. Y siento que eso es bacán y también es loco, es como que lo comparo, no sé, con la cocina, y es como que alguien se pusiera a hacer, no sé, como panqueques, como con otro instrumento que no se use para hacer panqueques, y funciona igual y quizás queda más rico, y ahí surgen otras cosas que siento en donde siento que las personas que trabajan como operadores de máquina, en edición, en diseño editorial, etcétera, pueden involucrarse como en otra dimensión, po. Y para mí eso siento que es bacán igual, como que no pasa eso en donde adquieres una cosa que sabes cómo va a salir, como que con la Riso siento que todo el rato trata mucho de eso, de involucrarte mucho más de lleno en el proceso como de materialización de un objeto, sea un print, un libro o una publicación. Eso, ese es mi comentario. Sí, no, está súper bien, o sea, tiene que ver con continuar con esta idea del oficio, pues, que se mencionaba, como para seguir complementando esa idea, y con esto de llegar de tan distintas maneras a un resultado, ha sido como mucha exploración
finalmente es un método de impresión, un sistema de impresión bastante experimental, porque efectivamente no estaba hecha desde la fábrica de rizo para lo que hoy se está utilizando. Tampoco es algo tan alejado, pero más se parecía a una fotocopiadora a color. Y se ha sabido cómo hackear desde el momento de crear una imagen hasta el momento de imprimirla. Pues ahí pasan un montón de procesos. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho también conversar, y como retomando un poco lo que decía Sara, como esta posibilidad de comunicación y de generar una comunidad a partir de comentarnos cómo son los procesos, cómo funciona. O sea, recuerdo, no sé, cuando Sara vino y trabajaba con un computador que tenía, qué sé yo, Windows, y nosotros teníamos otro sistema operativo, ya esos sistemas ofrecían una cualidad distinta al momento de imprimir, y era algo que se nos había pasado un poco como por debajo, y hay cosas que vienen dadas, o sea, como desde los programas, desde las grandes como empresas vinculadas, pero hay otras cosas que tienen mucho que ver con lo local, con el territorio en donde está cada una de las imprentas rizo ubicadas, a partir de, no sé, los videos que vimos el año pasado con imprentas, con Aerolíneas Rizolín, que fue esto específico de pedirles como videos a muchas imprentas rizos de otros países, sobre todo de México. Pudimos ver como una variedad gigante en cuanto a esto que mencionabas. Hay mucha rizo de segunda, tercera, cuarta mano, mucha rizo antigua que están utilizando tambores paupérrimos y haciendo lo que pueden con eso, mientras también hay otros países que por ahí tienen un comercio más facilitado desde los proveedores rizo en Estados Unidos o en otros lugares, que ya generan también otro nivel de trabajo. Y si hay algo que a la base pudimos ver, es que hay una comunidad, hay un grupo de personas como trabajando desde el oficio, no hay una profesión que esté vinculada necesariamente al uso de la máquina, y eso es importante. Como hay un oficio que como tal viene desde la práctica, viene desde el hacer, desde el experimentar, y entonces en esta comunidad encontramos creadores desde las artes visuales, desde el diseño, desde la psicología, desde cualquier área, desde el texto literario, y eso es muy rico en un momento en que todo apunta a la profesionalización de algo. Poder también generar esta comunidad que tiene que ver con un intercambio mucho más desde la experiencia, me parece, como decía Javier, algo que hay que nosotros al menos nos dedicamos a seguir relevando, a comunicarlo desde ese lugar también. Eso a mí me parece como una cuestión comunitaria que tiene una identidad en relación a otros sistemas de impresión. Sí, yo ahí mientras les escuchaba, se me venía mucho a la mente también que lo que hacemos sigue mucho también el hecho de tener una herramienta de reproducción, de producción, y que también sigue o seguimos otras lógicas que no son como de la gran industria, ¿no? Y sobre todo también, bueno, desde el brote, ¿no? Desde siempre nos ha importado que se generen también medios alternativos de comunicación, porque en sí los medios de comunicación pues están tomados mucho por las élites, ¿no? Entonces, más que se dé una batalla de élites, son medios de comunicación alternativos que a lo largo pues de una historia muy larga siempre han sido importantes, ¿no? Y también lo mismo, por ahí Javier dijo algo de que ya sí, el fin del libro, el fin de la impresión,
también se dijo eso cuando apareció Internet, ¿no? Que ya no que ya no se iban a imprimir, que ya no iban a haber cosas, pero con eso también pues en un tiempo había muchos blogs, o tú conocías otra gente que hacía fanzines o que imprimen rizo por internet, ¿no? Por estos medios de comunicación. Y creo que bueno, es más fácil pensar en este fin de las cosas, ¿no? Pero creo que siempre ha servido como para ver qué ideas tiene la gente, qué pasa en otros lados, o sea, las cosas impresas, a ver cómo hay cosas muy chistosas, hasta cosas que son más serias, o como ensayos más políticos o cómics. O sea, por eso hablaba mucho de la pluralidad que tiene todas estas cosas que hacemos, ¿no? Y algo que es anecdótico, que quisiera compartirles cuando hablaban esto de las máquinas que son más antiguas, justo una comunicación que tuve hace poquito con un chico de Perú. Él se compró pues hace un tiempo una máquina, y es una máquina que es una serie GR, que ya es una serie bastante antigua, de hecho ya está obsoleta, pero la máquina sigue funcionando, está bien. Y me escribió hace poco diciéndome: oye, he encontrado un par de tambores, que son estos como cilindros, ¿no?, de color de la máquina, y me dice: he encontrado un par de tambores en una bodega de la casa de la mamá de un amigo. Así como si fuera una antigüedad, ¿no? Que un cachureo más, así. Y me dice, y lo abrí y es igualito a mis tambores, es de la misma serie y todo. Y me dice, y me mandó la foto así, y efectivamente era como en una casa y en cajas, así, increíble. Y me dice: sí, pero como que lo he probado con mi máquina y no me funciona. Y dije, oh, y como que me mandó la foto y me dijo: pero es igualito, Sara, igualito. Y yo dije: ya, no hagas nada, a ver, vamos a buscar. Y como que les decía esto, que ahora hay muchos foros y eso, me puse a buscar compatibilidad, tambor, GR, y le empecé a mandar links y cosas. Y justo encontré unos mensajes en Discord donde gente hablaba eso, de que puse un tambor y me sale este error, y era que tenía que abrir la parte frontal y mover unos switch, ¿no? Como para que la máquina, y le dije: ya, mira esto, y me dijo: ya, me dijo: pero tengo que llamar al técnico para hacerlo. Y yo le dije: no, no. Escúchame, solamente consíguete unas buenas herramientas, un buen desarmador, luz, toma fotos a todo lo que vas haciendo, pero lo puedes hacer tú. O sea, confía nomás, sin miedo. Y me dijo: ya. Y de ahí yo le dije: ya, igual escríbeme para ver cómo te va. Y a los días me escribió y me dijo: oye, Sara, lo logré súper bien. Ahora quiero ver qué colores voy a usar. Y me dijo: sí, y quiero limpiarlo, ¿sí? Me dijo: pero eso tengo que llamar al señor Rizo, ¿no? Y yo le dije: no. O sea, no es por no darle trabajo al señor Rizo, pero le mandé de nuevo un tutorial que está en YouTube de justo cómo limpiar esos cilindros, ¿no? Y le dije: mira, chécalo, revísalo, igual si te sientes bien con eso, hazlo tú, si no, llamas al señor Rizo para que vaya y te enseñe, no sé. Y no sé en qué quedó eso ya, pero creo que esto también mucho, ¿no? O sea, de que en este mundo de la risografía hay cosas donde, claro, la máquina a veces te va a decir: llama al servicio técnico, o como, oh, ¿qué hice? Pero hay como esto de que tú también puedes repararlo, tú también puedes hacerlo. Hay gente que ya le pasó y que va a haber un mensaje en que te va a ayudar, ¿no? Y bueno, está Exacto, Sara, disculpa que te interrumpa. Eso te iba a decir, de que al final todos los que operamos máquinas Rizo nos transformamos en el señor Rizo, po. Cuando la máquina te dice llama a servicio técnico, es como, bueno, soy yo mismo, ¿cachai? No es por desmerecer la pega de los técnicos, pero es que los técnicos que al menos nos han visitado en el taller en Valpo no son expertos en Rizo. Son expertos en distintas máquinas duplicadoras, fotocopiadoras e impresoras, pero no en Rizo. Entonces, claro, es mucho más fiable escribir al grupo que tenemos de WhatsApp con otros impresores, o en estos foros que decís tú, y listo, uno se transforma en Don Rizo y está bueno, porque nos conecta de nuevo con esto del
del hazlo tú mismo, que viene del fanzine, ¿cachai? Además es poético. Está siempre esa premisa presente en lo que hacemos, en la forma en que lo hacemos, en cómo lo pensamos. Así que es bonito también confiar en esa retórica del asunto. Sí, Sara hizo como un coach, un coaching me encanta. Como que siempre ha estado generando esa asesoría técnica, como que creo que nosotros también empezamos mucho a hablar por eso contigo y creo que desde ahí surge también esta idea de comunidad como muy técnica en algún punto, pero después desborda lo técnico hacia esto experimental, hacia esto como ya de comunidad, más de compañerismo. Sí, igual a mí algo que me llama mucho la atención es que, claro, bueno, en Discord la mayoría de estos foros son en inglés. O sea, de hecho, hace poco yo ingresé después de mucho tiempo y la mayoría de información es en inglés y me puse a leer y dije, oh, como que me abrumé y dije, oh, yanquis culiados. Dije, lo pasé nomás. Pero también pensé, ya, pero igual qué bonito, cómo se escriben y cómo se conocen y lo que hablan y bla, bla, bla. Y bueno, también en este Discord hay como muchos técnicos de rizo que así son muy técnicos. De hecho, cuando llegó la máquina acá, pasó que, claro, esa máquina viajó en un barco y pasó que había algo pasaba con una unidad, la unidad de Masters que no salía, algo pasó. Y con Seba estábamos, ¿qué pasa? Veíamos tutoriales, yo le escribí a ese técnico, me dijo, ya, si no pueden, hagamos una videollamada. Estábamos, no, ¿qué pasó? Se malogró, no sé. Y en eso como que Seba dice, oye Sara, pero creo que está medio desnivelado esto. Y yo como, ¿qué? Así. Y me dice, sí, y si le ponemos como un papelito así, cogió un cartoncito y lo puso y fue como, ya está. Nosotros, así. Y primero que yo igual lo felicité a él y le dije, oye, tienes grandes dotes de técnico, así como hay gente que se le da, ¿no? Que está súper hábil. Me dice, oye, ya, esto, sí. Y le comenté al técnico, le dije, oye, mira, como que lo solucionamos. Le pusimos un pedazo de cartón para que se nivele y ya funciona. Y me dijo, genial, déjenlo así. Y ya le funcionó. Y bueno, hasta ahora todo bien, no ha pasado nada, pero para mí es loco también esta diferencia, al menos como que no sé, estos técnicos que están como al otro lado del hemisferio, siempre los noto como muy conectados, así como muy interesados en la comunidad rizo, así. Y lo que he notado como, bueno, con una relación más cercana que yo tuve con un técnico en Perú, es que... Bueno, este técnico que también pues, lo recuerdo con mucho cariño, a Luis, el señor Rizo, siempre me decía, no, pero estas máquinas a quién ya le importan, o sea, como que ya él ni siquiera se dedicaba a arreglar las máquinas, así como que... y yo le decía, o veía resultados así, y me dijo, oh, eso está bien guau, y eso se puede hacer, como que se emocionan, así, dicen, ¿qué? Pero no sé, recuerdo que él también me decía que ya todos esos conocimientos que él tiene, como que probablemente a quién se los iba a heredar, ¿no? Y claro, yo era, como me decía, como que yo era su, no sé, como esto de Star Wars, como su Padawan me decía. Y claro, a veces él iba, yo lo escuchaba, lo grababa, pero no sé, como que los técnicos rizo, como siento que quizás más hacia nosotros, porque igual México siento que es un tanto distinto por estar al lado de Estados Unidos, ¿no? Pero son locos los técnicos rizo, a mí me parecen unos personajes como muy interesantes, a veces un poco pillos, pero nada, grandes personas también que algunos comparten muchos conocimientos, ¿no? Y que se sorprenden y todo eso, los viejos. Hoy totalmente. Me hicieron pensar mucho con lo que estaban diciendo en esto de la experiencia latinoamericana. Que siento que, bueno, o sea, llevándolo un poco al meme, como esto de arreglar cosas poniéndole un cartón, como que siento que hay algo como del ingenio latino que
que bueno, que un poco se nos desarrolló porque nuestra experiencia es un poco así como de no contar quizás con las cosas más avanzadas en tecnología o con los medios o con los saberes que quizás tienen en otros continentes o en otras partes en otras regiones del mundo. Entonces hay mucho del ingenio y de la exploración y de compartir saberes. Entonces esto me hace totalmente sentido esto que decía Javi, de preservar esta técnica y de socializar los saberes, porque eso es como que siento que quizá específicamente en nuestro continente la experiencia con la risografía es muy no hay una guía, sino que se va construyendo el saber en comunidad, ¿cierto? Bueno, venía levantando la manito hace rato porque se nos está pasando la hora. Y no quiero que nos corte el programa y que quedemos sin poder dar un cierre. Así que, si les parece bien, me pueden contar cuáles son sus proyecciones como para lo que se viene en cuanto al Festival de Sobreimpresiones, que bueno, que ya tienen una fecha para este año, pero cuáles son sus fantasías de qué es lo que quieren seguir construyendo, creciendo, y por otro lado Soma también, cuál es su visión a futuro, que quiere seguir experimentando, si se quiere seguir moviendo, si quiere seguir migrando. Eso, cuénteme un poquito para que luego podamos dar un cierre a esta conversación que me pareció increíble. Y de nuevo, muchas gracias por animarse a participar y por compartir toda la experiencia que tienen en torno a esta mágica técnica y a esta mágica comunidad. Bueno, cuénteme. Bacán. Gracias por el espacio también que nos dan para contarles nuestras proyecciones y nuestras fantasías y deseos respecto a lo que viene. Estamos trabajando para la 4ª versión del Festival Sobreimpresiones. Esta vez le llamamos festival y no encuentro, como veníamos haciéndolo anteriormente, un poco porque ya incluye de manera mucho más consistente una variedad de actividades que no solo se relaciona a una feria y a un encuentro que antes estaba como más concentrado en un día. Y ahora tenemos como un periodo, un tiempo que abarca desde mayo hasta junio, en donde vamos a realizar distintas actividades que ya veníamos haciendo como de forma separada o quizás como de una forma más informal, y que nos lleva a pensar en la risografía, pero también, sobre todo, en esta capacidad que tenemos de autopublicarnos, de poder generar intercambios a partir de las creaciones y de las ideas que surgen. Entonces, en primera instancia, como comentarles que el festival va desde finales de mayo con actividades como de itinerancia, donde vamos a estar visitando algunas escuelas y colegios de la región de Valparaíso, principalmente en Villa Alemana, en Quilpué y también acá en la ciudad misma de Valparaíso. Nos vinculamos con bibliotecas públicas, con espacios más comunitarios para hacer unas especies como de mediaciones, de talleres, con charlas vinculadas a la rizo. Hay otro ítem que nos encanta, que son charlas abiertas que realizamos junto al espacio Hub Creativo, que es un espacio que nos ha tendido la mano y mucho apañe desde el año pasado acá en Valparaíso, y para esas charlas tenemos invitadas e invitados súper específicos respecto a prácticas editoriales, a prácticas de creación, vinculadas sobre todo como a la ilustración, al diseño gráfico. Y ahí estamos con Granizo Ediciones, por ejemplo, o Editorial Granizo en realidad,
nuestros amigos de San Esteban, Los Andes, tenemos a Harold Bustos, bueno, en verdad varias personas que mencionar. Jofre. Al Rodolfo Jofre y bueno, a Taller Colmillo, que es un taller que queremos mucho, con Sara también, un taller de Bogotá, Colombia, quizás bastante de la misma línea editorial que venimos conversando, en sus prácticas como muy autogestivas también. Ellos son nuestros invitados especiales a este festival, viajan desde Colombia a participar en todo el festival. Entonces van a estar dando una charla, van a estar en la feria, van a compartir un conversatorio ahí y van a terminar con un gran taller abierto de risografía, también como de inscripción más amplia. Y otra cosa muy linda que va a pasar dentro del festival, aparte de todo lo que es la feria, es el laboratorio sobre impresiones, que es una idea que surge sobre todo el año pasado, por parte de Toto, que busca como generar una especie de workshop, work in progress, trabajo en progreso. O sea, es una idea de poder hacer una vinculación con, sí, una revisión, una vinculación con autores de cómic, de fotolibros y de libros más experimentales que puedan encontrar en las tutorías con personas que también admiramos y queremos mucho dentro de las autopublicaciones, como Gráfica Infinita, por ejemplo, Cristóbal Correa, Mar Lemus, bueno, en fin, una serie de autores que van a estar ahí acompañando ese proceso. Y luego en sí, el 6 y 7 de junio, que es un fin de semana, sábado y domingo, en el Centex, que es nuestro espacio del Ministerio de las Culturas y las Artes, ubicado en la Plaza Sotomayor. Ahí vamos a hacer el gran espacio de feria, que se agranda y se aumenta a 2 días. Siempre habíamos estado solo un día. Y ahora son 2 días en donde además hay unos espacios de conversatorios, risoterapia, donde nos ha acompañado Sara en todas las ocasiones, me parece, ya sea exponiendo o como mediadora también. Y ahí hay mucho espacio de intercambio, de contar procesos. Principalmente es eso, como un compartir grande de procesos y resultados, pero ahí lo agrandamos y va a haber temas súper específicos también vinculados a derechos de autor, vinculados a las autopublicaciones, a un poco más a relacionarnos con ese ecosistema del cual quedamos como afuera, porque no pertenecemos como a la industria editorial, pero hoy estamos circulando finalmente en espacios de feria del libro, y entonces hay cuestiones que nos siguen vinculando. Si quieres agregar algo más. Está todo dicho. Está todo dicho. Síganos en Te faltó Instagram. que iba a haber una ruta también, una ruta del libro por distintos talleres como del eje de Cerro Concepción y Cerro Alegre, acá en Valparaíso, donde está nuestro taller. Sumamos también en esa ruta a otro taller amigo que es Taller Fábrica y Taller 1980, así que también ahí se van a generar tres recorridos en distintos días, distintos horarios, como de grupos de 15 personas para que vayan recorriendo estos talleres y vean sistemas de impresión en rizo, en serie, en tipografía, encuadernación. Claro, bien vinculándose como a todo el circuito del hacer un libro, del arte del libro también. Así que estamos felices y muy entusiasmadas en realidad con todo lo que va a suceder. Tenemos grandes amistades que hemos ido conociendo a partir de esto, que están involucradas e involucrados. Entonces es algo que se está ampliando y que sobre todo queremos sacar también de este nicho que podría llegar a ser la risografía. Por eso queremos llegar eso a colegios y a lugares que gozan también de esto, pues, que no hay que encerrarlos, sino para nosotros es todo el rato como esa apertura.
Les iba a decir que tenemos un Instagram específico que es Sobre impresiones. sobre impresiones y una página web que es sobreimpresiones.com. Sí, ahí vamos a estar en realidad compartiendo harta info para quienes nos escuchen. Sí, de momento aún no sacamos ninguna gráfica oficial, pero estamos trabajando en eso. Justo le contaba a Gala eso, como de que no tenemos aún una identidad como para esta edición, porque estamos como en esos preparativos, pero ya ahora a finales de mes eso ya va a ir apareciendo en las redes, así que van a poder ahí ir encontrándose con lo que son las convocatorias, la programación general, todas las personas invitadas y eso. Sí, nos vemos en junio. Bueno, ahí también para dar las últimas palabras de este podcast. Bueno, yo creo que en este camino que hacemos al andar, bueno, Soma se queda aquí en Concepción. Soma tiene su familia peruana-chilena, todas las sangres, y está aquí, ¿no? Igual yo, Sara, al servicio de Soma y de la gente, hay cosas que yo no sé, ¿no? Como que siempre la incertidumbre está presente, pero nada, igual somos un equipo. También yo les digo a los chicos de si yo no estoy, porque de hecho yo colectivicé el proyecto porque a veces pensaba si yo no es el día que yo no esté, ¿no? Pero en varios aspectos, pero si yo no estoy, yo les digo los chicos de Soma, ¿no? Entonces Soma va a estar acá. Yo no sé qué me depare la vida. Espero también siempre estar al lado de mi querida máquina, de mis queridos amigues, trabajando en el taller. Sería lo más soñado. Pero eso, con Soma ahora estamos volviendo a activarnos con nuestra temporada de talleres, que es un espacio que disfruto mucho. Y bueno, eso, ¿no? Y también, bueno, ahí si quieren también pueden seguirnos en redes, sigan a Soma Publicaciones, a Sobreimpresiones, escríbanos también. Siempre nosotros mismos somos quienes les vamos a responder, así que pueden con mucha confianza acercarse. Y bueno, eso. Por último, decir que sigamos imaginando, sigamos soñando en estas cosas que hacemos, y también a mí me entusiasma mucho que ahora en junio va a ser este gran encuentro. Me alegra también escuchar ahí que Sobreimpresiones empieza a tener como que nuevas dinámicas y aventuras locas. Así que ahí vamos a estar compartiendo, y también ahí les invito a que vengan a Concepción también a compartir acá en la región del Biobío. Donde también nosotros somos el único taller que ofrece un servicio abierto, ¿no? Los otros tienen otra, bueno, hay una en la Universidad de Conce, Rizoudec, y bueno, también están nuestros amigos de Editorial Almacén, que están aquí también, pero bueno, ellos también tienen otra lógica en la que trabajan, ¿no? Nosotros somos un tanto, pues somos más puertas abiertas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso. Como muchas gracias también a quienes escuchen este podcast, y eso, saludos también a Taller Colmillo, siempre presente en nuestros corazones. Muchas gracias, chiquis. Bueno, ya saben entonces las personitas que nos vayan a escuchar, que están súper mega invitadas a enterarse de las novedades de Sobreimpresiones en sus redes sociales, que tienen fecha para junio, y estar atentos a las actividades. Y por el otro lado, estar también atentos y chusmeando las novedades de Soma Publicaciones, que va a ofrecer tallercitos, así que estaría bueno que se atrevan a aprender sobre la risografía, a probarla, a ver cómo sus propias ilustraciones, cómics, textos, fotografías o a lo que sea que se dediquen, cómo podría traducirse en el mundo de la risografía, porque como bien conversábamos, es un medio para una infinidad de temáticas y de formatos. Así que bueno, ojalá que las personas que nos escuchen se animen a formar parte de este mundo también y de esta comunidad tan grande y tan bonita. Bueno, me queda despedir
oficialmente dando fin al primer episodio de la temporada 2 de Travesía. Fue un capitulazo, la verdad que a mí me hubiera gustado conversar mucho rato más con ustedes. Me encantó mucho escucharles, así que mil gracias por animarse a participar. Y bueno, eso, sigan las novedades de ambos proyectos y nos vemos, escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau. Esto fue Travesía, un proyecto de Centro Cultural Ananda Mapu con el apoyo de Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. Gracias por escuchar.